Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video analizaremos todos los detalles en mi experiencia de viaje con la aerolínea de ultra bajo costo Volaris, en la que analizaré el proceso de compra, check-in, el abordaje, el equipaje permitido y los costos, análisis del asiento, el servicio que ofrece en el vuelo, la amabilidad del personal y finalmente la puntualidad. Si esta es la primera vez que ves un video mío, me presento. Mi nombre es Paul y en este canal hago videos relacionados a los aeropuertos y reviews de aerolíneas. Así que si te interesan estos temas, no olvides darle clic al botón de abajo que dice suscribirse en YouTube o darle me gusta si me estás viendo desde Facebook. Bienvenidos. El código IATA de Volaris es Y4. En el 2006 inició operaciones con solo 5 rutas y 4 aviones. En este 2022 Volaris cuenta con 115 aviones y 205 rutas. En el 2021 movió a más de 24 millones de pasajeros, abarcando más del 40% del mercado en México, convirtiéndola en la aerolínea que más pasajeros transportó en el país. Todas sus aeronaves son Airbus y el promedio de asientos por avión es de 187. Sus principales aeropuertos son Ciudad de México, Guadalajara y Tijuana. El pasaje lo compré directamente en la página oficial de Volaris, que es volaris.com. La ruta fue San José del Cabo, Guadalajara. Volaris ofrece dos tipos de precios, regulares y precios v.club. Esta es una membresía para aquellos viajeros frecuentes de Volaris para tener las tarifas más bajas. Como no tengo esa membresía, pues elegí precios regulares, la cual se subdivide en 3 opciones más: la básica, clásica y plus. La tarifa básica incluye un objeto personal y un equipaje de mano light. Ambos equipajes deben de pesar como máximo 10 kilogramos y abordas al final, esto por 356 pesos. La tarifa clásica incluye lo mismo, pero ambos equipajes deben de pesar como máximo 20 kilogramos. Sin embargo, la tarifa aumenta más del 100% con respecto a la tarifa básica. El precio era de 816 pesos. Y por último, la tarifa Plus, que por 1,860 pesos incluye lo mismo que la tarifa clásica más una maleta documentada y prioridad en el abordaje. Sin embargo, la tarifa aumenta en más del 500% con respecto a la tarifa básica. En general, el proceso de compra es sencillo. Durante la compra te ofrecen opciones para adquirir los servicios que necesites. Yo elegí la tarifa básica y le añadí 150 pesos adicionales para incrementar 10 kilogramos más de equipaje y ser del segundo grupo para abordar. También ofrecen combos, flexibilidad, business y salud. El combo flexibilidad permite cambios ilimitados, todas las fechas disponibles y reembolso por cancelación. Este combo cuesta 130 pesos adicionales. Combo business permite cambios ilimitados de fecha y hora, 10 kilogramos extras en el equipaje de mano, selección de asiento y apartado de vuelo por 449 pesos adicionales. Y el combo salud incluye asistencia médica por emergencia, urgencia y o accidente, muerte accidental y traslado médico en caso de emergencia o accidente. Esto por 99 pesos. Yo añadí el combo business. El total fue de 805 pesos, pero si lo analizamos bien, fue menos que el precio de la tarifa clásica, que costaba 816 pesos, y obtuve más beneficios por mi tarifa. Con el impuesto del aeropuerto o TUA, el costo total del pasaje fue de 1,202 pesos. Volaris ofrece 3 maneras de hacer check-in y obtener el pase de abordar. La primera es a través de internet o en aplicación. 3 días antes del vuelo recibí un correo electrónico avisándome de que ya podía hacer el check-in en línea. Es muy fácil de hacerlo, solo seguir las instrucciones, contestar las preguntas de si llevas algún material peligroso y se obtiene el pase de abordar, el cual puedes tomarle una captura de pantalla, añadirlo a tus fotos o guardarlo en la billetera de tu teléfono. La segunda opción es en los kioscos que se encuentran en el aeropuerto. También es muy sencillo, solo es completar la información que solicitan. Sin embargo, yo no pude imprimir el pase de abordar en los kioscos porque ya lo había hecho en línea. Me informaron que como ya lo había hecho en línea, pues no se podía imprimir en la máquina. No es muy común que esto suceda, pero bueno, así fue. Y la tercera opción es en los mostradores de la aerolínea directamente en el aeropuerto.
El proceso de abordaje se hace por grupos. Yo fui del grupo 2. Cuando fue mi turno me formé en la fila que me corresponde y después que me escanearon el pase de abordar nos formaron en otras pequeñas filas antes de salir a la plataforma. Cuando nos indicaron salimos y caminamos hacia el avión. Bueno, hablemos del equipaje. Como les comenté anteriormente, el peso y tamaño del equipaje permitido dependerá de la tarifa que elijas o de los servicios que pagues adicionalmente. En la página oficial de Volaris indica la política de equipaje. Para todas las tarifas de Volaris incluyen un objeto personal. ¿Pero qué se considera un objeto personal? Bueno, pues la misma página lo indica. Puede ser una mochila, un bolso de mano o un portafolio que quepa debajo del asiento de enfrente. No especifica el tamaño. Para los viajes en México, además del objeto personal, también incluye un equipaje de mano que mida como máximo 55 por 40 por 25 centímetros, pero ambos equipajes, el personal y el de mano, no deben de pesar más de 10 kilogramos para la tarifa básica. Para la tarifa clásica, el peso máximo es de 20 kilogramos y para la tarifa Plus, también el peso máximo del personal y de mano es de 20 kilogramos, pero además incluye un equipaje documentado de hasta 25 kilogramos y de 158 centímetros lineales máximo. Esto es la suma de lo largo, ancho y alto del equipaje. Ahora recuerden que el equipaje de mano, como en todas las aerolíneas, está sujeto a espacio en el avión. Si al abordar ya no hay espacio para tu equipaje, la aerolínea lo documentará sin costo. Esto es importante que lo consideren para no meter objetos de alto valor o electrónicos como computadoras en el equipaje de mano en caso de que sea documentado. Como les mostré en el proceso de compra, puedes añadir 10 kilogramos de peso adicional a tu equipaje por 150 pesos. Y si deseas añadir un equipaje documentado, el costo era de 350 pesos. Pero cuando estaba haciendo el check-in en línea, el costo para añadir un equipaje documentado había aumentado a 600 pesos. Así que cuando estén comprando el pasaje ya tengan claro cuánto equipaje llevarán para que puedan ahorrar dinero. En el aeropuerto les podría salir mucho más caro aún. Ahora bien, en este vuelo, por lo menos en este vuelo, a ningún pasajero nos pesaron el equipaje para verificar si pesaba 10 o 20 kilogramos, ni tampoco los midieron. Pero no se confíen, ya que puede variar en cada vuelo. No por el hecho de que no lo pesaron o midieron, no significa que nunca lo hagan. Abordamos el vuelo 243 en Airbus 321 de 7 años de antigüedad. Volaris ofrece 4 tipos de asientos. Asientos premium son los de la fila 1, los cuales tienen espacio extra para las piernas y salida rápida. El costo de este asiento para esta ruta era de 200 pesos. Asientos más espacio son los que están en las salidas de emergencia, con espacio extra también para las piernas. Recuerden que este asiento no está disponible para todos porque debes de cumplir con ciertos requisitos, ya que en caso de emergencia debes tener la posibilidad de abrir la puerta de emergencia y salir rápido. El costo de este asiento era de 160 pesos. Después están los asientos salida rápida. Estos son igual que los asientos estándar y son los que se encuentran entre la fila 2 y 5. El costo de este asiento era de 150 pesos. Y por último tenemos los asientos estándar. En mi caso estaba incluido que pueda elegir el asiento sin costo por el combo business que compré anteriormente, así que elegí el asiento 8A ventanilla. Perfecto, gracias. En este momento pasaremos por la cabina para validar el espacio disponible en los compartimentos superiores. El asiento es de vinil o un material parecido. El espacio de abajo del asiento de enfrente era suficiente para que entrara mi mochila sin problema. El espacio entre mi rodilla y el asiento de enfrente era de unos 3 centímetros o 1 pulgada más o menos. Consideren que yo mido 5 pies con 6 pulgadas o 1.70 metros. La mesa de servicio era de buen tamaño, suficiente para poner una laptop o tableta. El descansabrazo del asiento del medio se puede subir y el asiento es reclinable, algo muy raro en las aerolíneas de bajo costo. En el asiento de enfrente se encuentra la tarjeta de seguridad de la aeronave y el menú.
Este vuelo tuvo una duración de 1 hora y 6 minutos. La distancia que recorrimos fue de 724 kilómetros, despegamos por la pista 3416, salimos de Baja California Sur y atravesamos el Golfo de California para entrar por Jalisco cerca de Puerto Vallarta para finalmente llegar a Guadalajara. En relación al baño, este estaba bastante bien, estaba limpio, tenía suficientes servilletas para secarse las manos, había agua, jabón, papel higiénico y cambiador para pañales. El menú de alimentos ofrece variedad de bebidas y snacks. Las bebidas son de la línea Coca-Cola y un refresco tiene un costo de 52 pesos y un combo con un sándwich, botana y bebida cuesta 195 pesos. Sin embargo, cuando los sobrecargos ya estaban a punto de pasar para ofrecer los alimentos, informaron que se cancelaría la venta porque el piloto informó que habría turbulencias. Sin embargo, pues no fue así, el vuelo fue bastante tranquilo, pero bueno, por seguridad se canceló la venta. El desembarque lo hacen por fila y en orden. Primero desembarcan los asientos de adelante y la sobrecargo bloquea los asientos de atrás para que los de adelante salieran y luego la sobrecargo se vuelve a mover hacia atrás para que otro grupo de asientos desembarcara y así sucesivamente. Si algún pasajero se paraba antes de que la sobrecargo indicara que ya podían desembarcar, los mandaba a sentar. Así que hay que seguir las instrucciones de la sobrecargo e ir desembarcando conforme lo va indicando. Gracias. A ustedes, buen día. En general, el servicio fue bastante bueno. El personal en tierra y la tripulación fueron amables. La chica que me imprimió el pase de abordar en el mostrador de la aerolínea en el aeropuerto fue bastante cortés. El chico que estaba a cargo del abordaje también lo fue. Y las sobrecargos excelentes. Al entrar al avión, la sobrecargo me llevó a mi asiento y durante el vuelo estuvieron dando rondas y pendientes de todos los pasajeros. El abordaje estaba pautado para salir a las 8:05 de la mañana y sí, el abordaje fue a tiempo. La salida estaba programada para las 8:50 y la salida real fue a las 8:53. Y la llegada estaba prevista a las 11:19 de la mañana y llegamos a las 10:59. Amigos, espero que esta información les aporte valor. Por favor, no olviden darle clic al botón que dice suscribirse aquí abajo si me ves en YouTube o en el botón de me gusta si me estás viendo por Facebook. Gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.